España fue dominada, mejor diciendo, la península ibérica fue dominada por los que vinieron del norte de África y quedaron un montón en la península ibérica. Y con eso, ustedes, debíamos hablar árabe. Por más que mi idioma original sea portugués, debía hablar árabe también. Y acá todos en Hispanoamérica. Pero bueno, parece que hubo un proceso de reconquista, todo eso. Vamos a ver qué dice el video sobre todo eso que pasó. Si los árabes gobernaron España durante 800 años, ¿por qué no se habla árabe aquí? Y mientras tanto, en América, el español arrasó con todo, y hoy es la lengua dominante. Algo no cuadra, ¿verdad? Este es uno de los grandes mitos de la historia. La idea de que los árabes reinaron en España casi un milenio, y que por alguna extraña razón, su cultura desapareció por completo. No dominaron por 800 años la península ibérica, o por lo menos parte de ella. Tenía entendido, sí, mira qué interesante. Vamos a seguir mirando. Hoy vamos a resolver este misterio desmontando mitos y entendiendo qué pasó realmente en la península y en América. Creo que el canal Historia Hispana me pareció bastante interesante. No conocía el canal, pero lo conocí ese día y pareció interesante. Lo primero que hay que aclarar es un error muy extendido. Los árabes no dominaron España durante 800 años. Lo que Mira. hubo fue una presencia musulmana, que no es lo mismo. En el año 711, ¿Verdad? Los musulmanes del norte de África, algo así, ¿no? cuando el ejército islámico cruzó el estrecho de Gibraltar, estaba compuesto, en su mayoría, por bereberes del norte de África, no por árabes. De hecho, la cantidad de árabes que llegaron fue mínima. La gran mayoría de la población de Al-Ándalus eran hispanos que, con el tiempo, adoptaron la religión islámica y la lengua árabe, pero su origen seguía siendo hispano-romano, donde la lengua romance no desapareció del todo. Al-Ándalus pronto se separó del mundo islámico, convirtiéndose en un emirato independiente en el siglo VIII, y más tarde, en un califato totalmente autónomo. No, mira. Durante los siglos siguientes, la cultura islámica se fusionó con la tradición hispana, pero nunca hubo una colonización masiva de árabes. La sociedad andalusí era, en su esencia, hispana convertida al Islam, y su adhesión a la cultura islámica fue más una evolución interna que una imposición externa. Más adelante, con la fitna o guerra civil, supuso el colapso del califato. La división del territorio andalusí en taifas solo conllevó Reino de Badajoz, que sería donde hoy es Portugal. Al sur, Reino de Sevilla. Reino de Córdoba, Reino de Carmona, Reino de Almería, Reino de Murcia, Reino de Valencia, Reino de Toledo. El otro de acá son Reino de Tortosa, mira, Reino de Albarracín, Reino de Alpuente. Mira, se fragmentó bastante, ¿no? a la disgregación del idioma, y ante la falta de cohesión propició el avance cristiano, haciendo que la lengua árabe perdiera importancia. El otro factor fundamental es que la reconquista de los territorios visigodos no fue un evento repentino, sino un proceso lento y progresivo. A lo largo de los siglos, los reinos cristianos del norte fueron avanzando hacia el sur, recuperando territorios. Qué buenas imágenes de inteligencia artificial hace el señor acá de Historia España. Felicitaciones, realmente son muy buenas. Y reintroduciendo sus propias costumbres, lengua y religión. Este avance no fue uniforme ni inmediato, sino que se produjo en distintas etapas y con diferentes consecuencias en cada región. En muchas zonas, especialmente en el centro y el sur, los musulmanes fueron asimilados o expulsados. Por ejemplo, en el siglo XIII, cuando Fernando III el Santo conquistó Córdoba y Sevilla, se les dio la opción de convertirse al cristianismo o emigrar. Muchos se marcharon al norte de África, y los que se quedaron terminaron integrándose en la sociedad cristiana. Lo mismo ocurrió en Valencia, donde la presencia musulmana fue tolerada por un tiempo, hasta que fueron finalmente expulsados. Tras la conquista de Granada en 1492, los reyes católicos permitieron inicialmente que los musulmanes granadinos conservaran su religión, su lengua y sus costumbres. Sin embargo, con el tiempo, estas concesiones se fueron reduciendo hasta que, en 1502, se decretó la conversión obligatoria al cristianismo para todos los musulmanes de Castilla. En Aragón, esta medida se aplicó en 1526. Muchos musulmanes aceptaron la conversión y pasaron a ser conocidos como moriscos, aunque en la práctica muchos de ellos siguieron practicando el Islam en secreto. La convivencia fue tensa, y en el siglo XVI la situación explotó en una de las revueltas más importantes de la historia de España: la Guerra de las Alpujarras.
Esto conllevó a una dura guerra con decenas de miles de muertes y expulsiones, afectando también gravemente a la economía de la zona y menguando la población morisca de habla árabe. Y además, en el contexto de la guerra contra los turcos y la piratería berberisca, se les consideraba un peligro interno que podía colaborar con los enemigos del rey. Por ello, en 1609, Felipe III firmó el decreto de expulsión de los moriscos, que se llevó a cabo en distintas fases hasta 1614. Mira. Esta fue la última gran purga religiosa de España, poniendo fin a... Porque antes se hicieron con los judíos, ¿no? Sacaron los judíos de España y después, creo que fue Isabel, la reina Isabel, después ahora terminó de sacar los musulmanes. 8 siglos de presencia islámica en la península. Con la desaparición de los moriscos, desapareció también el árabe andalusí, quedando el español como la única lengua dominante. ¿Y América? ¿Por qué el español sí se impuso allí? A estas alturas, ya podemos ver una gran diferencia entre lo que ocurrió en la península y lo que sucedió en América. Mientras que en Al-Ándalus hubo una fusión cultural entre la población local y el Islam, en América el proceso fue totalmente distinto. Pero para entender esto mejor, pasemos a la segunda parte, donde explicaremos cómo la llegada de los españoles transformó el continente americano y dejó una huella lingüística que aún perdura. Cuando los españoles llegaron a América, no encontraron un territorio con una cultura homogénea o una estructura política única. América era un continente vasto, poblado por diversas civilizaciones, con cientos de lenguas y costumbres diferentes. A diferencia de la península ibérica, donde los musulmanes gobernaban sobre una población mayoritariamente hispana, en América, los españoles se enfrentaron a sociedades completamente distintas a las suyas, con sistemas políticos que colapsaron rápidamente. A esto se suma un factor clave. La llegada española no fue una simple ocupación militar, sino un proceso de asentamiento. No se trataba solo de gobernar sobre la población local, sino de crear una nueva sociedad. Para ello, los españoles llevaron a cabo una serie de estrategias que aseguraron la permanencia del idioma. Fundación de ciudades y asentamientos permanentes. Desde el primer momento, los españoles establecieron ciudades organizadas con instituciones propias, como ayuntamientos, catedrales y universidades. Lugares como Lima, México o Buenos Aires se convirtieron en centros administrativos y culturales, donde el español era la lengua principal. El español como lengua oficial. Mientras que en Al-Ándalus el árabe coexistió con otras lenguas romances, en América el español se convirtió rápidamente en el idioma de la administración, la justicia y la educación. Era el idioma que unía todo en Hispanoamérica, porque, bueno, todavía siguen existiendo varios idiomas de los indígenas, pero la cohesión lo trajo el español entre todo, ¿no? Aunque los idiomas nativos no desaparecieron e incluso se traducían documentos oficiales a lenguas como el quechua, el avance de las urbes hizo que aprender español era prácticamente obligatorio. Evangelización y educación. La Iglesia tuvo un papel clave en la difusión del español. Los frailes y misioneros no solo difundieron el cristianismo, sino que también enseñaron español a los indígenas para facilitar la conversión religiosa. Aunque también se limitó el uso de lenguas indígenas en la enseñanza religiosa, reforzando la expansión del castellano. Mestizaje y asimilación. A diferencia de lo ocurrido en la península, donde los musulmanes y cristianos vivían en comunidades separadas, en América el mestizaje fue masivo. La mezcla entre indígenas y españoles dio lugar a una población que adoptó el español como lengua materna, consolidando su uso en generaciones futuras. Entonces, para resumir, es importante destacar 3 diferencias fundamentales. Primero, destino de la población local. En la península, los musulmanes fueron expulsados o asimilados en la sociedad cristiana, lo que hizo que el árabe desapareciera con el tiempo. Que creo que quedó nomás algunas palabras de origen árabe, pero el árabe mismo, entonces se fue interesante. En América, la población indígena se integró en la sociedad hispánica, adoptando el español como lengua común. Segundo, estructura del dominio español. En Al-Ándalus, el árabe coexistió con lenguas romances, pero no se impuso de forma absoluta. En América, el español se convirtió en la lengua oficial desde el principio, favoreciendo su expansión. Tercero, duración y estabilidad del sistema. La reconquista fue un proceso lento y con cambios constantes, mientras que los virreinatos se establecieron con una administración clara y duradera. Entonces, ¿podría haberse conservado el árabe en la península ibérica? Tal vez si la recuperación cristiana no hubiera sucedido, o si la población musulmana se hubiera mantenido en mayor número. Pero la historia nos muestra que los reinos cristianos no solo recuperaron su territorio, sino que reafirmaron su lengua, su religión y su cultura, consolidando la identidad hispánica en toda la península.
Por otro lado, en América, la implantación de los virreinatos, la creación de ciudades hispánicas y la integración de la población local hicieron que el español no solo se mantuviera, sino que se expandiera como la lengua principal de todo el continente. Hoy, más de 500 millones de personas hablan español en el mundo, mientras que el árabe andalusí es solo un vestigio en los archivos históricos. La historia es clara. España creó un sistema donde el español floreció de forma natural. Así, mientras en la península el árabe fue un episodio transitorio, en América el español se convirtió en un legado permanente que sigue vivo hasta nuestros días. Qué interesante, Si ¿no? me quieres ayudar, no olvides. Muy bien, acá, bueno, todavía no era inscrito, no era suscrito en ese canal, voy a suscribirme. Vamos a dejar like, también suscríbete a mi canal, dale like, el video va a estar acá en la descripción. Y si quieres ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal, así ves los en vivos después que pase, todo eso. Mira, vamos a ver qué dice la gente. En 1821, el 70% de los mexicanos hablaba lenguas mesoamericanas. En 2021 solo hablan el 7%. No fueron los españoles, sino los gobiernos de los criollos españoles. No cambia mucha cosa, ¿no? Bueno, la respuesta es sencilla. Primero, estuvieron 800 años en parte de España y no por fases. Y por fases. Segundo, nunca hubo integración social en contra de lo que se dice. Siempre fueron sociedades separadas y antagónicas y cada una conservó sus costumbres. En América sí hubo integración social, solo hay que ver los apellidos de los latinoamericanos. En América el español fue impuesto obligatoriamente por las repúblicas que nacieron después. Eh, el castellano fue escogido como selección natural por el alfabeto y pronunciación. A Dios gracias, hablamos el idioma más hermoso del mundo, claro. A mí me encanta el español, la verdad. Desde que aprendí algo, estoy hablando y bueno, hago estos videos también para poder seguir hablando español, porque desde que me volví de Argentina me voy olvidando un montón, pero tenía que seguir hablando, entonces empecé a hacer los videos de acá para poder hablar con ustedes y seguir practicando. Me encanta, la verdad. En 95% de los pueblos y ciudades de Andalucía no hubo presencia musulmana, ni hay monumentos, vestigios o crónicas sobre el asunto. Solo hubo unas élites musulmanas en las grandes capitales, Córdoba, Granada, Sevilla. En aquella época tardabas 2 días en un burro en viajar a pueblos de otras comarcas, así que difícil que hubiera contacto o gobierno. La demostración de que ni siquiera, eso como se dice, en Andalucía hubo control musulmán son las crónicas de acá es difícil español. Abed de Ramán III, que hablan de la dificultad de controlar a los cristianos que vivían a las afueras de Córdoba, capital, hasta el punto que tenía que hacer razias frecuentes sin éxito. Así que imagina en pueblos alejados, para que hubiera habido un control efectivo sobre el millón de habitantes de Andalucía, debería haber entrado más de 100.000 africanos, y no se sabe ni se han encontrado puertos ni vestigios de barcos musulmanes en la costa, y sin embargo sí los hay de fenicios romanos. Interesante. Acá dice que se declarara el español lengua oficial de acuerdo, pero nunca se obligó el español. La obligación del español vino con las independencias. Claro que con la construcción de ciudades, universidades, hospitales, creación de gramática y escrituras nativas, etcétera, hubo necesidad de hablar el español para integrarse en la nueva sociedad. El ser humano siempre elige lo bueno y si hay más oportunidades, mejor. Muy bien, señores. ¿Qué piensan de todo eso? Bueno, que España no habla árabe ni acá Hispanoamérica. A mí me da gusto. Prefiero el español de que el árabe, ¿no? Muy bien. Hacete miembro del canal para ver los videos por adelantado. Acá, Santiago Brazuca, del sur de Brasil.